Dios quiere que su iglesia sea realista, pero optimista. En estos últimos tiempos se requiere de las dos cosas, ser realista, pero ser optimista en Cristo. Realista, por ejemplo, porque vivimos en un mundo caído, bajo la maldición del pecado. Pero optimista porque Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario y Él quitó toda maldición. Realista de saber que van a haber aflicciones, pero optimista de saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay que ser realistas porque en los últimos tiempos va a arreciar la persecución contra la iglesia de Cristo. Pero hay que ser optimistas de que el Señor nos va a defender, Él pelea por nosotros y al final Cristo gana. Él vino a establecer su reino. Mire, una de las cosas más difíciles en teología es desaprender. Muchos de nosotros entramos a este estudio de Apocalipsis con ideas preconcebidas. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Qué representa Babilonia, la gran ramera? ¿Qué la mujer y el dragón? Y hemos estado aprendiendo los últimos días una sana interpretación bíblica respecto a los últimos tiempos, al Apocalipsis. De ninguna manera ha sido un estudio demasiado detallado, sino más bien aplicativo para la vida diaria, para la vida devocional y práctica. Pues bien, hoy llegamos a Apocalipsis 20, el capítulo que trata acerca del milenio. Y con la ayuda de Dios aprenderemos una interpretación sana, la cual la Iglesia de Cristo tuvo por unos 19 siglos. De esta manera se entendía Apocalipsis 20 durante mucho tiempo en la Iglesia. Dice el versículo 1 que vi un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La primera interpretación que se le dio a este pasaje es que esos 1000 años no es un tiempo que vamos a tener al final, después de la gran tribulación, no. Los 1000 años comienzan cuando Cristo vino la primera vez, porque ahí Él dice que vino y ató al hombre fuerte, ató a Satanás. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo venció a Satanás. En la cruz está la más grande derrota de Satanás. Cuando vemos esa tumba vacía, el Señor venció a la muerte, Él pagó por los pecados y Cristo Jesús ató a Satanás. ¿Qué quiere decir que lo ató? Esa cadena simboliza que ahora Satanás, su poder está restringido por el Señor. El Señor ha restringido a Satanás y dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que sean cumplidos los 1000 años. ¿Cuándo se cumplen los 1000 años? En la segunda venida de Cristo. O sea, el periodo de 1000 años representa un periodo completo. Mire, es bien interesante esta interpretación porque si todos los elementos de Apocalipsis 20 son símbolos, por ejemplo, no es un verdadero dragón, es el diablo. No es una verdadera cadena, es el hecho de que el Señor lo restringió. No es una verdadera llave, sino representa la autoridad de Dios. De la misma forma, no son 1000 años literales, sino un periodo largo y completo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es ese periodo donde la iglesia está en esta tierra y el poder de Satanás está restringido. Dice que ya no engaña más a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que el diablo ya no puede evitar que los gentiles se hagan creyentes, se hagan parte del pueblo de Dios. Las naciones son los gentiles. Antes de Cristo, ningún gentil se podía convertir en pueblo de Dios. Era algo estrictamente para la nación de Israel. Pero gracias a Cristo, Satanás ya no puede impedir que las naciones se conviertan a Cristo y sean parte del pueblo de Dios. También que ya no engañe más a las naciones significa que no tiene el poder, Satanás, para hacer que las naciones persigan a la iglesia de Cristo. No pueden aniquilar por completo, la pueden perseguir, pero no la pueden aniquilar por completo. Sin embargo, al final de esos 1000 años, al enemigo se le va a soltar un ratito para que engañe a las naciones y le hagan la guerra a Cristo y a su iglesia. Estas son cosas que ya se narraron anteriormente. Por ejemplo, cuando el dragón persigue a la mujer, representa esa gran persecución que el diablo y el sistema de este mundo y el anticristo van a perseguir a la iglesia, pero el Señor sobrenaturalmente va a salvar a su iglesia y va a destruir al dragón. Pues aquí se está narrando de nuevo, pero con otra visión. El libro de Apocalipsis no necesariamente es en orden cronológico, sino que presenta escenas que están narrando de distinta forma cosas que ya había explicado antes. Espero de todo corazón que el Espíritu Santo me esté ayudando para poder explicar bien la interpretación de Apocalipsis 20.
Si ha sido de bendición para usted, déjenos sus comentarios, pero terminemos entonces de ver qué enseña este capítulo. Dice que Satanás va a ser liberado cerca de la segunda venida de Cristo, va a engañar a las naciones y le van a hacer la guerra a Cristo y a su iglesia. Mira el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esa gran guerra, esa gran persecución que va a ser el mundo malvado contra la iglesia y contra Cristo. Van a ser un montón, dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Mire, la iglesia de Cristo se va a ver asediada y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El Señor nos va a defender sobrenaturalmente. Por más persecución que haya, no tema, Cristo va a pelear por los creyentes. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final Cristo gana. Hay que ser realistas. Va a haber persecución, pero hay que ser optimistas. El Señor nos va a defender. Él va a venir por su iglesia. Cuando peor se esté poniendo la persecución, el Señor va a venir por su iglesia, va a poner orden y va a vencer al anticristo, al falso profeta y al mismísimo Satanás. Cuando se cumplen esos 1000 años que no son literales, representa un periodo completo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando se cumplen esos 1000 años, viene Cristo, vence a Satanás, se lleva a cabo la primera resurrección y ahí el Señor comienza a hacer su juicio. Va a juzgar a todas las personas, a toda la humanidad. Todos van a resucitar y serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Dice, vi un gran trono blanco, versículo 11, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Mire, el cielo y la tierra pasarán. Ya nos estamos preparando para una nueva creación. Y vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. No es que la salvación sea por obras, sino cuando la salvación es verdadera, produce buenas obras, y por eso el juicio final va a ser en base a esas buenas o malas obras, según la persona haya sido salva o no haya sido salva. Y finalmente la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, y a eso se le llama la muerte segunda. El creyente nunca va a pasar por esa muerte segunda. Podemos pasar persecución, hay que ser realistas. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor está con nosotros, hay que ser optimistas. Él va a vencer los poderes del mal, los que persiguen y asolan a la iglesia serán vencidos y el Señor nos dará la bienvenida a su reino eterno. Usted y yo reinaremos para siempre con el Señor en nuevos cielos y nueva tierra. De eso se van a tratar los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. No se pierda el cierre de esta serie. Recuerde, el Señor quiere que seas realista. Va a haber persecución, pero sé optimista en Cristo. El Señor nos defiende.